Puesto y Alejandra, bueno, sin duda coinciden en el desastre que provocaría un terremoto en la falla San Ramón que puede ser inminente, no se sabe cuánto o en cuánto tiempo más, no lo pueden pronosticar, pero que algún día llegará. Exacto. El día de hoy, como científicas y científicos, no podemos predecir con exactitud el día, la hora, el mes o incluso el semestre. Solamente a través de la instrumentación podemos entender dónde se está acumulando esa energía elástica para después, cuando ya no soporte más el sistema, se genere el sismo. Yo sé que es medio difícil lo que te pregunto, pero si hablamos de la ocurrencia de un terremoto, ¿podemos saber más o menos qué magnitud podría llegar a tener? Al final, para el caso particular de la San Ramón, en función de la traza de la falla, la longitud, 20, 50 kilómetros, se puede estimar el terremoto máximo que puede generar, de 6.5 a 7.5 según los estudios de Gabriel Listo. Sí, pero es bueno que no supere el 7,5. ¿Por qué no lo superaría? Es que las fallas corticales superficiales no tienen una extensión tan larga y la parte que rompen no son los 1000 kilómetros o los 50 kilómetros. Ven, esto que vemos aquí en rojo, claro, desde Vitacura y hasta Pirque, pasando por Puente Alto, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, esta es la falla. Claro. Entonces, para toda esa traza se estima que si se rompe esa longitud completa se puede llegar a 7.5. Pero el hipocentro, es decir, la profundidad del sismo sería muy cercano a la superficie, entre 10 a 12 kilómetros. Entonces, que un 7.5 superficial es distinto. Entonces, claro, no se va a poder atenuar tan rápido y por ende vamos a sentir todo ese efecto nosotras y nosotros. En cambio, en los terremotos de subducción, esa profundidad es de 35 a 50 kilómetros. Entonces se amortigua en el camino y no tenemos tanta afectación. Aquí vemos que es el pie de monte donde está esta falla. La región metropolitana continúa hasta acá, Santiago mismo continúa hasta acá. ¿Hasta dónde se vería eventualmente afectada la región metropolitana en el amplio rango, digamos, de lo que esto implica? O sea, la principal afectación sería justamente en la traza y desde ahí ya hay estudios que estipulan cuánto sería la aceleración máxima que sufriría el suelo. ¿Ya? Y desde ahí obviamente se va disminuyendo hacia... ¿Qué es la aceleración máxima? Es decir, el movimiento, ya por la sismicidad, cuál es la aceleración que va a tener el subsuelo. Y de acuerdo a ese estudio, ¿hasta dónde podría considerarse que sigue siendo catastrófico? O sea, la principal afectación va a ser en esto, que vamos a tener, o sea, hay como aceleraciones bastante altas, ¿ya? Pero después va disminuyendo, pero todo lo que está colindante a la zona o las fallas, sí. Maipú, Pudahuel, van a sentir igual. Sí, va a sentir la sismicidad, pero los efectos principales del peligro sísmico y de las remociones en masa que se podrían generarse van a ser principalmente estas zonas. En esa primera línea, disculpa Mari, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto y Pirque. Solo datos que lo conversamos fuera de pantalla mientras veíamos la nota. Puente Alto, la comuna más populosa y poblada de la capital junto a Maipú. Las Condes, Vitacura, lleno de clínicas. La Reina con una central termonuclear. Peñalolén, La Florida y Puente Alto también con hospitales, universidades. En el pie de montaña, universidades y varias. Estamos hablando de que esa zona está muy expuesta. Demasiado. Exacto. Por eso, esa es la vulnerabilidad. Cuanto expuesta y expuesto me encuentro frente a un peligro. Y desde ahí están las capacidades que tenga el hospital o cualquier casa para poder afrontar ese peligro. Y desde ahí es lo que podemos aportar, de cómo aumentar las capacidades entre todas y todos, desde la prevención y las medidas de mitigación más estructurales, pero principalmente saber cuáles son las vías de evacuación y hacer simulacros. Claro, porque además estamos hablando que prácticamente esa falla está construida entera. ¿Es una falla en constante movimiento y con hartos sismos que va sacando energía o no? No, solamente como que está trabada. O sea, peor. Acumulando la energía y desde ahí elásticamente hasta cuando rompe y ahí se moviliza o se genera el sismo. Ahora nosotros, Alejandra, siempre nos jactamos y nos sentimos orgullosos que somos un país en constructibilidad impresionante para terremotos. Cuando estamos hablando de un 7,5, que sería el máximo que podría haber en esa falla de San Ramón. ¿Cuál es la resistencia que tienen las construcciones nuestras en la falla de San Ramón para un terremoto así? Las principales construcciones que tenemos en nuestro país ha sido gracias a las normas de construcción chilena, es gracias a los terremotos de subducción. ¿Ya? Entonces desde ahí tenemos toda una infraestructura y un desarrollo
por las aceleraciones o velocidades que pueden tener, pero los terremotos de subducción. La norma chilena actualmente no considera la sismicidad cortical superficial debido a que no es una probabilidad muy alta. ¿Qué es eso? ¿Ya? O sea que las construcciones están con la norma sísmica de construcción para terremotos de O subducción. sea, sería un terremoto atípico. Es decir, como cortical superficial, lo más probable es que esa construcción no está hecha o no va a resistir esas Chuta, pero entonces aceleraciones. ese Eso lo haría terremoto- más desastroso. Exacto, porque las construcciones el día de hoy están hechas para los terremotos de subducción. Ese de subducción, el que habitualmente sabemos que ocurre Sí. en la costa, produce toda la placa Entre que la se mete nasa, sobre la continental. exacto. Este es distinto, es otra cosa. Es Exacto. dentro de la placa que se, Claro. que se rompe así. Y al Se rompe así, tener ¿no? una profundidad más cerca, o sea, se generaría un hipocentro de 10 kilómetros. Entonces, claro, toda esa energía y aceleraciones la sentirías mucho más fuerte. Por eso, quizás tendríamos mayor impacto o mayor afectación que un terremoto de subducción. O sea, podríamos hablar de que si se produce el terremoto de la falla San Ramón, tendríamos un gran desplome estructural. De las construcciones y también de las laderas por remociones en masa. Es el problema, los efectos colaterales. Estaba viendo imágenes de una simulación que se hacía en la nota de Marcelo Lago del puente que une Puente Alto con Pirque. Está todo el cajón del río, ahí efectivamente pueden haber remociones, puede que se tape el río, se salga por un lado. Son todos esos efectos que tú nos mencionabas, ¿no? Sí, efectos secundarios, incluso en el corto, en el mediano y en el largo plazo se puede. Claro, pues montaña arriba, necesita el agua que baje. Si para se que arrastre generan todo el remociones en material. masa, después también las lluvias van a movilizar ese sedimento y van a seguir generándose peligro O sea, de afectación. podríamos hablar que el terremoto, pese a que sería máximo de 7,5, que no sería el terremoto más importante que hemos tenido en magnitud, sí sería en desastre, probablemente el más desastroso este. Así es, exactamente. Por ejemplo, el terremoto de Naisen, que fue 6.2, ya fue un buen ejemplo de estos peligros geológicos en cascada. Fue una falla cortical superficial, Alekhine-Ofki, que tuvo una magnitud 6.2 y generó más de 700 remociones en masa, y las remociones en masa generaron un tsunami y eso afectó a la población. Entonces, es una seguidilla de efectos a partir de un terremoto cortical superficial. Alejandra Entonces, Cerey, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Interesante Es tomar toda esta súper información y ojalá se concrete en acciones. Mira, ayer justamente Senapred anunció que Alicia, que con quien siempre estamos, que estaba de manera interina, ahora que haya a cargo definitivamente de esta oficina, ojalá que se generen los planes necesarios aquí y en otros lugares del país donde hayan riesgos inminentes de otro tipo de sismicidad diferente a la que estamos habitualmente día a día conociendo. Muchas gracias por acompañarnos. 10:50. Muchas gracias, Alejandra. Nos vamos con